Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir algo nuevo y emocionante. Ya saben que aquí en este espacio nos encanta el mundo del entretenimiento, las series, las noticias de tus celebridades favoritas y, por supuesto, los chismes más jugosos. Y hoy, chicos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando. Pero no solo vamos a hablar de él, sino de una confesión que ha roto el silencio y que involucra a otra de nuestras queridas celebridades, Demet Özdemir. ¿Están listos para enterarse de todo? ¿Están listos para el chisme jugoso que nadie esperaba? Pues agárrense fuerte porque esto promete. Antes de empezar a desmenuzar esta bomba, quiero hacerles un llamado a la acción. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos, activa la campanita para recibir notificaciones y no te pierdas ni un solo chisme. Asegúrense de que estén suscritos. Es totalmente gratis y me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Can Yaman. Demet Özdemir. ¿Qué está pasando aquí? Para los que no estén muy familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas turcas que, digamos que causaron sensación en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como se conoce en español. En esta serie interpretaron a Can Divit y Sanem Aydin, una pareja que enamoró a todo el mundo. Su química en la pantalla era innegable y rápidamente se especuló sobre si esa química traspasaba la ficción. Los rumores de romance obviamente no se hicieron esperar. La verdad es que sus fans y muchos medios esperaban ansiosos la confirmación de la relación, y es que, ¿quién no quería ver a esta pareja en la vida real? La historia de Erkenci Kuş es, para quienes no la conocen, un torbellino de emociones. Sanem, una joven soñadora, aspira a convertirse en escritora y vive con sus padres en un barrio humilde de Estambul. Consigue un trabajo temporal en una agencia de publicidad propiedad de los padres de Can Divit, un fotógrafo famoso y rebelde que regresa a Turquía después de un tiempo en el extranjero. Sanem, sin saberlo, debe ayudar a su hermana a encontrar el amor, y en el proceso se cruza con Can. La serie explora la dinámica de la pareja, el amor a primera vista, los malentendidos, las intrigas familiares y profesionales, y por supuesto, la intensa química entre los protagonistas. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos países del mundo, especialmente en América Latina y Europa. La combinación de una historia romántica, personajes carismáticos y paisajes espectaculares de Estambul conquistó a la audiencia. Pero, más allá de la trama, fue la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir lo que realmente encendió la pasión de los fans. La complicidad que mostraban en pantalla era palpable. Las miradas, los roces, las risas compartidas. Todo indicaba que había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Las escenas románticas eran tan intensas y creíbles que muchos no pudieron evitar soñar con que esa magia se extendiera a la vida real. Y aquí es donde entran los rumores y las especulaciones. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a las noticias del corazón, no tardaron en empezar a publicar fotografías y artículos sobre la posible relación entre Can y Demet. Los fans, por su parte, inundaban las redes sociales con mensajes de apoyo, creando incluso hashtags para promover la pareja, como #Candem. Se les vio juntos en fiestas, cenas y eventos. Las publicaciones en Instagram, tanto de ellos como de amigos en común, alimentaban las expectativas. Sin embargo, y a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas y la evidente conexión entre ellos, nunca hubo una confirmación oficial de la relación. Las razones de esta falta de confirmación son diversas y sujetas a especulaciones. Algunos afirman que la pareja quería mantener su vida privada lejos del ojo público, protegiendo su intimidad. Otros sugieren que existían compromisos profesionales que les impedían oficializar la relación, o que simplemente no estaban en el mismo punto en sus vidas. Pero, ¿qué pasó? Pues nunca hubo una confirmación oficial. Sí hubo fotografías, rumores, especulaciones, pero nunca, jamás, una declaración directa. Se decía que tenían una relación muy intensa durante el rodaje, pero que al finalizar la serie, las cosas se enfriaron. ¿Amigos? ¿Enemigos? ¿Simplemente compañeros de trabajo? La verdad nunca se supo a ciencia cierta.
Y aquí es donde entra la confesión que rompe el silencio. ¿A qué me refiero? Pues recientemente Can Yaman ha dado una entrevista en la que por primera vez ha hablado sobre su relación con Demet. No ha sido una entrevista como tal, en el sentido tradicional, pero sí ha hecho unas declaraciones que han sorprendido a muchos. Durante mucho tiempo Can Yaman ha mantenido un perfil bastante reservado sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones. Evitaba responder preguntas sobre su vida amorosa, y prefería centrarse en su trabajo. Y por eso esta confesión es tan llamativa. La verdad es que no esperaba esto. ¿Y qué dijo exactamente? Bueno, no voy a darles el resumen, porque quiero que escuchen con sus propios oídos, pero básicamente admitió que sí, que hubo una conexión especial con Demet. Confirmó que la química que veíamos en pantalla era real, y que esa conexión se trasladó fuera del set de grabación. De hecho, confesó que sintió algo más que amistad, y que la experiencia con Demet fue significativa en su vida. Dijo cosas muy bonitas, muy sinceras. Habló de la intensidad de las emociones que vivieron, de la complicidad que compartieron. Pero también, y aquí viene lo interesante, habló de cómo esa relación no prosperó, de cómo las cosas no funcionaron como quizás ambos hubieran deseado. Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Por qué no llegaron a consolidar esa relación? Can no entró en detalles específicos sobre las razones de la ruptura, pero sí dejó entrever que hubo problemas de comunicación, de expectativas, de estilos de vida. Parecía que no estaban en la misma sintonía, y que al final, decidieron tomar caminos separados. Pero lo más impactante y lo que realmente ha sorprendido a sus fans, es que Can Yaman, después de tantos años, ha hablado abiertamente sobre el tema, y ha expresado arrepentimiento. Sí, escucharon bien. Arrepentimiento por no haber intentado más, por no haber luchado por esa relación. La entrevista, o más bien, las declaraciones de Can Yaman, fueron emitidas en un programa de televisión turco. El actor, conocido por su carisma y atractivo, fue abordado por los periodistas sobre diversos temas, incluyendo su carrera, sus proyectos futuros y, por supuesto, su vida personal. Fue en ese contexto que se le preguntó directamente sobre Demet Özdemir y su relación pasada. En lugar de esquivar la pregunta, como había hecho en el pasado, Can Yaman decidió ser honesto. Con una sonrisa en el rostro pero con una evidente seriedad en sus palabras, reconoció la importancia de Demet en su vida. Describió su relación como una experiencia intensa y enriquecedora, marcada por una fuerte conexión y una profunda atracción mutua. Con Demet hubo algo especial, algo único, declaró Can Yaman. La conexión que veían en la pantalla era real. Nos entendíamos, nos complementábamos. Fue una etapa muy bonita de mi vida, llena de emociones fuertes. A pesar de estas palabras, también admitió que la relación no prosperó, y que finalmente tomaron caminos separados. No funcionó, dijo con un tono de voz más sombrío. No logramos superar ciertas diferencias, o quizás no supimos cómo hacerlo. No fue fácil, y al final decidimos seguir adelante por separado. Pero la parte más sorprendente de sus declaraciones fue su expresión de arrepentimiento. A veces pienso que quizás no luché lo suficiente, confesó. Tal vez no hice todo lo posible para que la relación funcionara. Y eso es algo que con el tiempo he aprendido a lamentar. La confesión de Can Yaman ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans de Erken Cikus y de ambos actores han inundado las plataformas digitales con mensajes de apoyo, sorpresa y especulación. Muchos han elogiado la valentía de Can al hablar abiertamente sobre su pasado, y han destacado su honestidad y madurez. Las redes sociales se han llenado de hashtags como #Can Yaman Demet, #Erken Cikus Forever y #Can Demet Confesión, donde los fans comparten sus opiniones, analizan cada palabra de la entrevista y debaten sobre lo que pudo haber pasado entre ellos. La confesión ha abierto un debate sobre las posibles razones de la ruptura. Algunos fans sugieren que las apretadas agendas laborales, las presiones mediáticas o las diferencias de personalidad pudieron haber influido en la decisión de separarse. Otros creen que la falta de comunicación, o las expectativas diferentes sobre el futuro, pudieron ser factores determinantes. Lo cierto es que esta confesión ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Can y Demet y por supuesto de la serie Pájaro Soñador, no han parado de comentar, de analizar cada palabra, de especular sobre lo que pudo haber sido. Hay quienes celebran la honestidad de Can, su valentía al hablar de un tema tan personal.
Hay quienes se alegran de que, después de tantos años, haya finalmente reconocido la importancia de Demet en su vida. Y también hay quienes se preguntan qué pensará Demet al respecto. Y es que, ¿qué habrá sentido Demet Özdemir al escuchar estas declaraciones? ¿Habrá sido una sorpresa? ¿Un gesto romántico? ¿O simplemente algo que pertenece al pasado? No lo sabemos porque Demet, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto. No ha hecho ninguna declaración pública, y ha preferido mantener el silencio. Pero es muy probable que en algún momento la veamos reaccionar. Seguro que más de uno está esperando la respuesta de Demet Özdemir. La reacción de Demet Özdemir es, sin duda, la gran incógnita del momento. ¿Qué pensará la actriz sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Cómo interpretará sus palabras de arrepentimiento? ¿Considerará este gesto como una muestra de afecto, o simplemente como un episodio más del pasado? Demet Özdemir, al igual que Can Yaman, ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. A pesar de su fama y popularidad, la actriz ha preferido mantener su intimidad resguardada, sin revelar detalles sobre sus relaciones amorosas. Sin embargo, la respuesta de Demet podría llegar de diversas formas. Podría optar por el silencio y no hacer ningún comentario público sobre las declaraciones de Can Yaman. Podría emitir un comunicado breve agradeciendo el reconocimiento, o restándole importancia al asunto. O, en el mejor de los casos para los fans, podría dar una entrevista en la que aborde el tema abiertamente, compartiendo su perspectiva sobre la relación pasada. Lo que sí es seguro es que, independientemente de su reacción, las declaraciones de Can Yaman han puesto el foco de atención en Demet Özdemir. Sus próximos movimientos serán observados con lupa, y sus palabras serán analizadas en detalle por los medios de comunicación y los fans. Lo que sí es seguro es que este tema seguirá dando de qué hablar. La confesión de Can Yaman ha abierto una caja de Pandora, y ahora, todos queremos saber más. Queremos saber qué piensa Demet, si todavía existe algún tipo de contacto entre ellos, y qué depara el futuro para estos dos actores turcos que nos robaron el corazón. La pregunta más recurrente entre los fans es si existe la posibilidad de una reconciliación. ¿Podrían Can Yaman y Demet Özdemir retomar su relación en el futuro? ¿Podrían superar las diferencias que los llevaron a separarse en el pasado? Si bien es imposible predecir el futuro, es importante tener en cuenta algunos factores. En primer lugar, ambos actores han seguido caminos separados. Can Yaman ha continuado desarrollando su carrera actoral, participando en producciones tanto en Turquía como en el extranjero. Demet Özdemir, por su parte, ha consolidado su éxito en el ámbito de la televisión turca, protagonizando nuevas series y proyectos. En segundo lugar, el arrepentimiento expresado por Can Yaman podría ser interpretado como una señal de que aún existen sentimientos hacia Demet. Sin embargo, es importante recordar que el tiempo y las experiencias vividas pueden cambiar las perspectivas y las emociones de las personas. En tercer lugar, la decisión de retomar la relación dependerá, en última instancia, de ambos. Tanto Can como Demet deberán analizar sus sentimientos, evaluar las posibles consecuencias y tomar una decisión conjunta sobre qué quieren para su futuro. Y mientras esperamos a ver cómo evoluciona esta historia, quiero hacer un pequeño análisis de lo que ha ocurrido. Creo que esta confesión de Can Yaman es una señal de madurez, de crecimiento personal. Es un hombre que después de mucho tiempo ha decidido ser honesto consigo mismo y con sus fans. También creo que es un homenaje a Demet Özdemir, un reconocimiento a la importancia que tuvo en su vida y en su carrera. Y por último, es un recordatorio de que en el amor, a veces las cosas no son fáciles, y que aunque no siempre se consigue lo que se quiere, es importante aprender de las experiencias y seguir adelante. Además, es importante recordar que Can y Demet son, ante todo, personas. Personas que tienen sentimientos, que cometen errores y que, como todos nosotros, buscan la felicidad. Y ahora, como siempre, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Can Yaman? ¿Creen que Demet responderá? ¿Les gustaría que volvieran a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus opiniones, sus teorías y todo lo que se les ocurra. Me encanta leerlos. Y para finalizar, quiero resumir rápidamente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de la sorprendente confesión de Can Yaman sobre su relación con Demet Özdemir. Hemos visto cómo después de muchos años, Can ha reconocido la importancia de Demet en su vida, y ha expresado arrepentimiento por el final de su relación.
Hemos especulado sobre lo que pudo haber sucedido entre ellos, y sobre qué pensará Demet de estas declaraciones. Y por último, hemos reflexionado sobre la madurez y honestidad de Can Yaman. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, y que se hayan enterado de algo nuevo. Ya saben que para mí es un placer compartir con ustedes toda esta información. No olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos, y por supuesto, darle un buen me gusta. Y lo más importante. De todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan chismeando.